Hola chicos, bueno acá estoy de nuevo. Voy a tratar de dar la clase, esta clase es para los cuartos. Que ustedes si necesitan la pueden ver una y otra vez. Vamos a empezar con la unidad de población. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es un ecúmene, vamos a hablar de cómo se distribuye la población en el mundo, y vamos a hablar de densidad de población. Eh, Fíjense ustedes que ecúmene, algo ecuménico, tal vez oyeron hablar ustedes de eso, es algo que se refiere a todo el planeta. Entonces, el ecúmene es toda la parte del planeta que puede ser habitada por el hombre. Y esto a lo largo del tiempo, desde que el hombre está en el planeta, se ha modificado de acuerdo a la tecnología, especialmente de acuerdo a los medios que el hombre tiene para adaptarse a diferentes situaciones de relieve, de clima especialmente, de incluso de suelos. Acuérdense que la mayoría de los pueblos tratan de ubicarse en suelos fértiles para poder tener agricultura y tener sustento. Bien, ese es el ecúmene. ¿Cómo distribuimos la población en el hemisferio norte y en el hemisferio sur? En el hemisferio norte se encuentra el 90% de la población del mundo, que es aproximadamente de unos 7.000 millones de habitantes. Y para que sepan, solamente toda la población mundial se ubica en el 5% del planeta. O sea que nosotros, toda la humanidad, ocupa el 5% del planeta. Les vuelvo a repetir, la mayor cantidad de población, el 90%, se encuentra en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, el resto. Y dentro del hemisferio norte, el 75% de la población se encuentra en Europa y en Asia. Pensemos en los países que tienen más población. China, 1.500 millones de habitantes, la India, 1.300 millones de habitantes. Casi entre ambos países están llegando a la mitad casi de la población mundial. Otra cosa importante que quiero que sepan es que la mayoría de la población se ubica en las zonas costeras, o sea que puedan tener comunicación con el resto del mundo, zonas costeras o en ríos también, puede ser que lleve hacia el océano, pero la mayoría en las zonas costeras. Y también quería comentarles que la mayoría de la población se ubica en las llanuras, en aquellos lugares que no están más allá de los 500 metros sobre el nivel del mar. Bien, esto es una generalidad que tenemos que tener en cuenta. Ahora, chicos, ¿y el resto del planeta? Hablamos de los vacíos demográficos, ¿sí? ¿Qué son los vacíos demográficos? Son aquellos lugares en donde prácticamente no existe población, o muy poca o nada de población. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ponernos a estudiar un poquito eso.
Calculen ustedes, piensen en la Antártida, piensen en el polo ártico, en la región del Ártico. Sí, en la zona del Ártico, dejando de lado por un ratito el tema del calentamiento global, en todo el Ártico hay personas que viven y que se han adaptado durante miles de años a ese lugar, que son los esquimales, por ejemplo, en el norte de Canadá y en Groenlandia. Ellos se han adaptado, incluso conocen sus viviendas. Hay un libro muy bonito que se llama El país de las sombras largas. Yo lo leí cuando era jovencita, a mí me gustó mucho, no recuerdo el autor, pero se los voy a averiguar y se los voy a decir. Pero lo pueden googlear y tal, pero yo me comprometo a eso. Sin embargo, en Antártida, por ejemplo, también tenemos población, pero no es población genuina de ese lugar. Es una población que está en las bases antárticas, que llegan hasta el Polo Sur, algunas bases chinas, rusas, norteamericanas, llegan hasta el Polo Sur. Hay bases argentinas como la Marambio, la General Belgrano, la San Martín, pero es solamente personas que viven hasta un año en esas bases y luego son relevadas, por lo menos nuestro país hace eso. Y lo hacen, saben ustedes, con fines científicos y de colaboración con otros países. Porque la Antártida, por su clima, por sus características de un frío polar, es considerada reserva natural para toda la humanidad, una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Bien, ahora hablamos entonces del Ártico y la Antártida como zonas muy frías. Hablamos de desiertos fríos, pero también hay zonas muy cálidas, que serían los desiertos, como por ejemplo el Sahara, la región de la Puna de Atacama, que ustedes vieron cuando estudiaron América. La Puna de Atacama en el norte de Argentina, sur de Bolivia, sur de Perú y norte de Chile, es el desierto más importante en cuanto a la falta de agua en el mundo, más que el Sahara, porque en el Sahara, si bien hay muy poca población y es un desierto demográfico que ocupa los lugares los países del norte de África, podemos encontrar algunos lugares en donde hay oasis, porque la arena es permeable. Entonces, el agua, la poquísima agua que puede caer cada tanto, muy, muy, muy esporádicamente, se va hacia las capas freáticas, o sea, hacia capas subterráneas. Cuando esas napas subterráneas afloran a la superficie, tenemos agua, tenemos vegetación y tenemos, por ejemplo, agricultura. Estos pueblos en general son nómades, son pueblos que algunos los llaman los bereberes, así se llaman, y son nómades, van de oasis en oasis. Hay un gran valle de riego en Egipto, que nosotros lo conocemos seguramente, pero que ustedes saben que es el del río Nilo. Ese valle del Nilo le da vida a un país, y el Nilo, que desemboca en un delta en el mar Mediterráneo, le da
vida a ese país y le da la posibilidad de alimentarse a través de la agricultura y de la ganadería. Pero hay otros desiertos, no solamente el del Sahara o la Puna de Atacama, desiertos cálidos. Tenemos el desierto de Kalahari, que se encuentra en Namibia, que se encuentra al norte de Sudáfrica. Ese desierto es sumamente importante y mucho más seco el desierto Sahara. Otros desiertos, la región del Medio Oriente, la región de Irak, de Irán, de los países que pertenecían a la Unión Soviética, el desierto de Mongolia, los desiertos australianos, todos ellos también son vacíos demográficos. Porque hay mucho calor, no hay agua y ustedes ven que solamente en los oasis o en la presencia de algún río tan importante como el Nilo, la gente puede sobrevivir. Pero también hay otros que no dijimos todavía, pero que ya los nombramos y los estudiamos. Las selvas, por su clima tan cálido, como hablamos el otro día de la deforestación en el Amazonas y hablamos de la deforestación en las selvas de África y en el sudeste asiático, también tienen población originaria, pueblos originarios que desgraciadamente están siendo diezmados por el talado de los árboles, pero no es posible ubicar grandes ciudades como lo podemos hacer en una zona costera, con un clima menos cálido. Entonces, debido a la gran cantidad de precipitaciones, inundaciones y clima cálido, es un vacío demográfico. Las selvas lo son. Voy a cambiar de mano porque estoy sola en esto. Bueno, ahora quiero nombrarles otra, digamos, para que quede claro que cuáles son los grandes centros poblados del mundo. Así como hablamos de los desiertos demográficos, tenemos que hablar de los lugares donde hay más población. Dijimos los países, pero por ejemplo, tenemos que hablar de lo que se llama la densidad de población, que es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Si yo voy a Canadá, por ejemplo, más allá de su clima, tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Ese es el segundo país en el mundo en superficie después de la Unión Soviética. Perdón, de Rusia, de la Federación Rusa. La densidad de población, la cantidad de personas que viven por kilómetro cuadrado solamente es alta en las ciudades, en Quebec, en Montreal, en Vancouver, que son ciudades de Canadá. Por ejemplo, Vancouver es la ciudad característica del oeste canadiense, la más importante. Entonces ahí viven Michael Bublé y Luciana Lopilato. Canta hermoso este señor, a mí me parece que canta hermoso y la verdad es una ciudad bellísima. Pero sacando este chistecito, también tenemos que buscar otros lugares. Por ejemplo, toda la región donde se encuentra, o nos llamamos Nueva Inglaterra, que sería desde Nueva York hacia el noreste, hacia el norte, Nueva York, Pittsburgh, Detroit, Boston, toda esa región de Nueva Inglaterra tiene
alberga solamente allí 100 millones de habitantes, con una gran cantidad de población. Piensen que Estados Unidos tiene alrededor de 300 y pico millones de habitantes, y en ese lugar, en el nordeste de Estados Unidos, y desde Nueva York hacia el norte, ya habitan 100 millones de habitantes. Y hay una gran densidad demográfica. ¿Por qué? Porque hay muchos habitantes por kilómetro cuadrado. Lo mismo pasa en Europa, especialmente por ejemplo, en Bélgica y en los Países Bajos, que no tienen tantos habitantes como país, pero tienen muchos habitantes por kilómetro cuadrado, como 300 habitantes por kilómetro cuadrado, porque son países pequeños, ¿sí? Entonces también tenemos que tener en cuenta el tamaño de los países. Canadá con 10 millones de kilómetros cuadrados, Bélgica y Países Bajos con apenas 500.000 kilómetros cuadrados entre los dos. Europa y Asia son los que tienen más densidad poblacional. Ni hablar de las ciudades como Hong Kong, como Shanghái, como Pekín. Todas esas ciudades son las que más densidad y hacinamiento tienen en su población. El otro día vi en Facebook algo que realmente me impresionó, que era una foto tomada desde el último piso de un bloque de departamentos en Hong Kong, de departamentos que daban hacia el interior, y había como 60 pisos, chicos. Uno miraba y decía, Dios mío, cuánta cantidad de gente habita solamente en un bloque de edificios de 60 pisos y con departamentos pequeños de un ambiente y medio. Realmente prefiero vivir en la Argentina y en el campo, no en Hong Kong, por más que debe ser lindo visitarla. Bien, entonces, ¿queda claro esto? Por favor, densidad de población, cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, ya vamos por 18 minutos, no los quiero aburrir. Yo trato de no hacer clases demasiado largas por el tema de la atención que ustedes le prestan a la clase, que es lógico en esta situación que sea menor. A mí también me pasa, a veces uno le cuesta concentrarse dentro del aislamiento, pero lo vamos haciendo. Por favor, todos los cuartos, o sea, cuarto de arte turno mañana, cuarto sociales turno tarde, cuarto economía turno tarde, cuarto educación física turno tarde y cuarto de arco turno tarde, hagan un cuadro, ¿sí? Un cuadro que sea un cuadro conceptual, que ustedes lo entiendan para que yo lo pueda ver y también entenderlo yo. Yo no les estoy pidiendo cosas que no hemos podido ver en clase, pero ustedes saben hacer cuadros conceptuales. Entonces, para el 26 de mayo, después del feriado, quiero esa tarea, por favor. Y seguimos hablando de población la próxima clase. Les mando un beso. Feliz Día de la Patria para el 25 de mayo, hoy más que nunca. Un beso a todos.